Bienvenidos a la práctica de determinación cuantitativa de proteínas mediante el método de Biuret. Antes de dar inicio al procedimiento de la práctica, es importante conocer que los análisis colorimétricos se definen como aquellos en los cuales la solución coloreada que contiene la sustancia en concentración desconocida se compara exactamente con un color tipo que representa la misma sustancia en concentración conocida. El método de Biuret es uno de estos análisis basados en la medición directa de la intensidad del color azul intenso originado al reaccionar una muestra de proteína en medio alcalino con el reactivo de Biuret para dar origen al complejo coloreado. El instrumento que vamos a utilizar para realizar esta medición es el espectrómetro. La intensidad de la luz que atraviesa el detector del espectrómetro varía en proporción inversa a la intensidad del color de la muestra, es decir, a mayor color en la muestra, menor la intensidad del rayo de la luz que se filtra, lo que indica mayor absorbancia y a su vez menor transmitancia. La reacción de Biuret es una reacción general para la determinación de proteínas y sirve como fundamento para un método cuantitativo preciso. Es importante que cuando vamos al laboratorio conozcamos los objetivos de la práctica que vamos a realizar. En esta práctica de determinación cuantitativa de proteínas, vamos a adquirir conocimientos básicos sobre el uso y manejo del espectrómetro 20, cuantificar la concentración de una solución problema de proteína mediante el método de Biuret y calcular matemáticamente la concentración de una solución problema de proteína. Los materiales que vamos a utilizar son tubos de ensayo y gravilla, tubos del espectrómetro, pipetas de diferentes capacidades volumétricas, papel milimetrado. El equipo a utilizar es un espectrómetro 20 y los reactivos son el de Biuret, el reactivo de Biuret, cloruro de sodio, solución patrón de proteína al 1%, agua destilada, y nuestro técnico de laboratorio va a proporcionarle a cada uno de los grupos una solución problema de proteína. La metodología que debemos seguir en el desarrollo de esta práctica es la siguiente. Vamos a identificar 7 tubos de ensayo, los cuales deben estar limpios y secos, numerados del 1 al 7, y adicionar a cada uno de esos tubos de ensayo lo que se indica en la siguiente tabla. Por ejemplo, el tubo número 1 vamos a colocarle 0,1 mililitros de solución patrón de proteína, 2,9 mililitros de cloruro de sodio y 3 mililitros de reactivo de Biuret. Si nosotros nos damos cuenta, el volumen total que debe contener cada uno de los tubos de ensayo va a ser de 6 mililitros. Por ejemplo, el tubo 5 tiene 2 más 1 serían 3, más 3 son 6. Es importante acotar que el tubo de ensayo número 6 solamente contiene nuestra muestra problema y el tubo de ensayo número 7 contiene la solución que nos va a permitir calibrar el espectrómetro y curar el tubo de ensayo cada vez que cambiemos las soluciones contenidas en cada uno de los tubos de ensayo del 1 al 6. Una vez que nuestros tubos de ensayo contengan la cantidad de reactivos que se nos está indicando, debemos agitarlos para permitir en ellos una mezcla homogénea. Los dejamos a temperatura ambiente durante 30 minutos para luego ir donde está el espectrómetro y realizar las medidas de absorbancia. Si nos damos cuenta, el color debe ir variando del 1 al 5. Aquí visualizamos que el número 1 casi no se le ve la intensidad del color y ella va a ir aumentando a medida que vamos aumentando la concentración de la proteína. Les repito nuevamente, el tubo número 6 contiene la muestra problema y el tubo número 7 es el que contiene la sustancia con la cual vamos a calibrar el espectrómetro. Para realizar el cálculo de la concentración a través del procedimiento experimental, debemos calcular la concentración de la proteína C2 para cada uno de los tubos de ensayo que contienen un volumen conocido de solución de la proteína. Es decir, vamos a calcular del 1 al 5 la concentración de cada uno de esos tubos de ensayo. Mediante la fórmula C1 por B1 es igual a C2 por B2. Nuestra incógnita es C2, la que debemos despejar.
y vamos a tener que al realizar ese despeje nos queda C1 por B1 sobre B2. C1 la conocemos porque es la concentración patrón inicial, que es al 1%. Es que eso quiere decir que es 0,01 gramos por mililitro. Como la medida resulta muy pequeña para el manejo de los cálculos, vamos a convertir la unidad de mililitros a litros y obtenemos una medida un poco más grande. Y cuando sustituimos los valores en esta fórmula por cada tubo de ensayo, lo único que nos va a ir variando es el volumen de la solución patrón que hemos adicionado en cada tubo de ensayo. Una vez que hemos calculado la absorbancia de cada uno de los tubos de ensayo, que va del 1 al 6, y la concentración solo se la vamos a calcular de los tubos de ensayo del 1 al 5, vamos a construir nuestra curva patrón. Si nos damos cuenta, nuestra curva patrón es una línea recta. Y es importante saber que para nosotros obtener una recta, ella se va a definir con 2 puntos. Sobre la hoja de papel milimetrado vamos a ir graficando nuestra curva patrón. Es importante recordar que toda gráfica lleva un nombre. En nuestro caso es la curva patrón de albúmina al 1%, método de Biuret, que nos debemos identificar los ejes y qué unidad va en cada uno de ellos. En el eje X vamos a colocar los valores de la absorbancia que hemos obtenido a través del espectrómetro. Y en el eje X vamos a colocar los valores que obtuvimos al calcular la concentración de cada uno de los tubos del 1 al 5. Igualmente, toda gráfica debe llevar una escala para poder ubicar los valores que hemos obtenido de una manera más precisa. Si nos damos cuenta, una vez que hemos colocado nuestros valores, tenemos diferentes puntos. Como ya les dije, una recta se construye o se define con 2 puntos. Esta recta, como lo vimos en la lámina anterior, pasa por el origen. Una vez que hemos tenido ya la construcción de nuestra curva patrón, podemos calcular la concentración de nuestra muestra problema. ¿De qué manera? Vamos a ubicar en el eje de las Y el valor que nos dio la lectura de nuestra muestra problema del tubo número 6 en el espectrómetro. En este caso es 0,062. Nos vamos a ir desplazar hasta la línea de la curva y vamos a bajar hasta donde están los valores de la concentración y allí vamos a obtener cuál es el valor de nuestra muestra problema. En este caso, la concentración de nuestra muestra problema tiene un valor de 0,30 gramos por litro. Ahora bien, el cálculo matemático de la concentración de la muestra problema se realizará a partir de todos los valores para K y vamos a calcular el promedio de K. ¿Cómo lo calculamos? A través de esta fórmula. K promedio es igual a la sumatoria de todos los K que vamos a calcular entre la cantidad, en este caso, de tubos de ensayo que tenemos. Nuestros tubos de ensayo son 5, va a ser igual a 5. Para poder calcular la concentración de la muestra problema, que va a ser igual a la absorbancia de la muestra problema sobre la K promedio. La curva de calibración lineal expresa también la relación entre la absorbancia y la concentración de acuerdo a la siguiente fórmula. K es igual a absorbancia sobre concentración. K1 va a ser igual a ¿qué? A la absorbancia que obtuvimos en el tubo número 1 sobre la concentración que habíamos calculado de ese tubo. Una vez que hemos realizado todos los cálculos, realizamos nuestra tabla donde vamos indicando los valores correspondientes a cada uno de los tubos. Para calcular la K promedio vamos a sumar todos estos valores y los vamos a dividir entre 5. Eso nos da un valor de 0,20. Si sustituimos en la fórmula de concentración de la muestra problema, que es igual a la absorbancia entre el valor promedio de K, nos da un valor de 0,31 gramos sobre litro. Esto quiere decir que nuestro trabajo ejecutado en el laboratorio lo realizamos de manera muy precisa, porque el valor que obtuvimos en la gráfica de nuestra concentración de la muestra problema fue de 0,30 y mediante el cálculo matemático obtuvimos un valor de 0,31 gramos por litro.
La interpretación lo que nos indica es que el valor de la muestra problema calculado de manera gráfica debe coincidir con el calculado matemáticamente. El margen de error debe ser muy pequeño. De no ser así, debemos indicar las causas por las cuales obtuvimos un margen de error elevado. Deseo que este video de la práctica de determinación cuantitativa de proteínas mediante el método de Biuret les permita tener un mejor desenvolvimiento en el laboratorio y los ayude a realizar el informe de postlaboratorio de una manera más sencilla.